Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quiero tratar un tema bastante controvertido que es el tema de las harinas. Bueno, yo sé que en estas épocas la necesidad de harinas es muy grande. O sea, de hecho que sabemos que la venta de harina ha aumentado un montón en este último tiempo. Así que quería hablar respecto de eso y dar algunos tips para ver si por ahí podemos comer harinas de una forma más saludable. Miren, el pan de sartén es una posibilidad muy interesante. Vean estos. También se llaman chapatis. Este es un pan de sartén de harina de maíz y este es un pan de sartén de harina integral. Entonces les voy a contar cuáles serían los beneficios. Por un lado, les quiero contar lo siguiente. La leche materna, que es digamos el primer alimento que recibe el ser humano, tiene 6 componentes: hidratos de carbono, proteínas, minerales, grasas, azúcares y agua. La proporción de todos esos nutrientes en relación a los hidratos de carbono es hidrato de carbono en relación al resto de 8:1. De hecho que la necesidad de hidrato de carbono es muy importante en el ser humano porque alude a esa necesidad de lo que es el amamantamiento, la calma que se genera cuando uno consume hidratos de carbono. En un momento donde hay un nivel de adrenalina muy alto, la necesidad de hidratos de carbono obviamente es importante. Entonces vieron que después de una situación uno, ¡ay, qué rico un pancito, una tortita, algo que tenga azúcar! Los hidratos de carbono son azúcares. El azúcar es azúcar, pero el azúcar también se manifiesta, aparece como hidratos de carbono de combustión rápida. Están los hidratos de carbono de combustión lenta, que son los cereales integrales. Los de combustión rápida son la harina común. El azúcar, el alcohol, las frutas con un contenido bastante importante en azúcar son también hidratos de carbono. Obviamente que en momentos de un nivel de adrenalina importante, esa necesidad aumenta. Ahora, ¿cómo podemos darle curso sin que esto afecte nuestra salud? Porque consumir exceso de hidratos de carbono desmineraliza el organismo y trae un montón de inconvenientes. Sobrecarga la función hepática, la función intestinal, la función del riñón, enlentece o excede demasiado la posibilidad de que el sistema circulatorio funcione demasiado rápido o demasiado lento. Entonces, una forma de consumir harinas más suave, sin excederse, sería este pancito, que es muy fácil de hacer. Nosotros ofrecemos siempre las dos posibilidades: el pan de sartén en forma con harina de maíz o con harina integral. Cada uno tiene una propiedad diferente. La harina de maíz lo que tiene es que no tiene tanta fibra, entonces hace que no exija tanto al intestino. Por otro lado, la harina de maíz el maíz en sí tiene una posibilidad de generar una buena activación circulatoria. Es como más liviano en un punto porque no exige tanto, por ahí no genera flatulencias o gases o la panza no se hincha. Y la harina integral tiene otras propiedades, que tiene más fibra. El trigo, por otro lado, tiene esta posibilidad de dar mucho fósforo al sistema nervioso, al cerebro, y la fibra, que es lo que hace que permite, digamos, un buen pasaje intestinal, pero también a veces es más difícil de digerir. Les digo cómo sería la receta. En el caso del chapati de harina de maíz, se hace una masa con una taza de harina blanca y una taza de harina de maíz. Nosotros usamos harina de maíz Campo Claro, que es orgánica. Y la harina blanca, tratamos de conseguir una harina blanca 000, para que no sea tan industrializada. Bueno, entonces se pone una taza de harina de maíz, una taza de harina blanca, un poquitito de sal marina, porque la sal marina tiene todos los nutrientes del mar, que son minerales, que por ahí la sal común no lo tiene menos sodio que la sal común. Una media cucharadita para 2 tazas, una de blanca y una de maíz. Una cucharada sopera de aceite de maíz Arcor y amaso. Y le pongo agua, la cantidad suficiente. La taza que uso es esta. Y le pongo agua en cantidad suficiente y me queda una masa de esta elasticidad. Miren, ¿ven? Es así. Ustedes vean. Tiene que quedar una masa de esta forma. Bueno, después, arriba de la mesada, le pongo un poco de harina blanca, la amaso, la estiro bien con un palote. Acá tengo mi palote.
con un palote y después con este molde saco los chapatis o pan de sartén. Lo pongo en una de estas, no sé cómo se llaman, me olvidé, perdón. Como una plancha. La pongo bien caliente al fuego, bien caliente, y los voy poniendo. Los dejo ahí, se van haciendo, en 5 minutos están listos. Después me queda masa. La guardo en la heladera con un papel film y al día siguiente los vuelvo a hacer, o si no, los hago todos y los guardo en una bolsita de nylon en la heladera y después al día siguiente, para poder usarlos, los mojo un poquito y los caliento en una sartén o en esta tipo asadera. Con la harina integral, la masa me quedó también, miren cómo me quedó la masa, es así. También es una masa blandita, elástica. Bueno, y acá también puse una taza de harina integral y una taza de harina blanca. La misma cantidad de sal, la misma cantidad de aceite, el mismo procedimiento, con esta asadera, el aceite, la harina integral. Bueno, ahora yo ya sé que me van a decir, pero ¿cómo? ¿Para qué usamos la harina blanca? Si yo sé que la harina blanca no es buena. Yo creo que hay que tratar de no ser tan rígido y tener un poco la mente más flexible. Miren, esta es la harina integral que usamos. Es una harina súper fina. Pero si la uso sola, queda un poco pesado. Entonces, por eso les pongo la harina blanca. Lo mismo me pasa con la harina de maíz. Si viene finita, no queda bien si lo hago 2 tazas de harina de maíz o 2 tazas de harina integral. Queda pesado y es más difícil de digerir. Mi experiencia me lo dice después de tantos años. Un poco de harina blanca tampoco es tan terrible. Entonces, acá pasa lo siguiente. Yo sé que hay gente que es intolerante al gluten. Y obviamente hay gente que es celíaca y no puede consumir nada de todo esto, solo la harina de maíz. En ese caso, la gente que es muy intolerante al gluten, en lugar de la harina blanca le ponemos fécula de maíz. Y también quedan bastante bien. No es lo mismo, pero quedan bastante bien. También puedo poner harina de maíz, harina de arroz, fécula de maíz, ir probando con distintas harinas y hacer esto. La ventaja de este pan es que no tiene levadura y tiene muy poco aceite. La levadura tiene esta cosa de que digamos, también es expansiva para el intestino. Y por otro lado, el pan en el horno no es lo mismo que el pan en una sartén. El horno afecta la función del hígado porque es un calor muy cerrado. En cambio, la sartén es más abierto, es más liviano consumir un pan en sartén que un pan de horno. Es más liviano, no estoy diciendo que no hay que comer pan de horno, pero, digamos, más liviano en la sartén. Entonces, cuando hay alguien que es intolerante al gluten, se puede utilizar otro tipo de harinas. Y la harina blanca tampoco es tan terrible. También no se trata de que uno se coma 6 chapatis en el desayuno o 6 chapatis en la merienda, sino estamos hablando de 1 o 2 durante el día. Yo creo que eso, si hay una buena condición, no tiene que afectar a nadie. Ahora, obviamente hay gente que es intolerante, digamos, a las harinas en general, y bueno, se pueden hacer chapatis de esta misma forma en la sartén con el arroz integral bien cocinado, se lo amasa bien y queda como una masita hecha y se lo pone arriba de una sartén vuelta y vuelta y tenemos un chapati de arroz. Bueno, espero que les haya servido, ya saben, me siguen consultando frente a cualquier necesidad y traten de no comer demasiadas harinas. Bueno, un gusto, chao.